Muy buenas tardes, ¿cómo están? 16 horas en puntos y comenzamos una nueva edición del 30 Te Ayuda por las pantallas de Canal 30 Loncomilla y Canal 30 Multicom. Desde ya muchas gracias por sintonizarnos y por supuesto que usted también este programa le sirva, que sea de utilidad, porque el día de hoy vamos a estar tocando lo que es la lactancia materna, pero desde dos aristas. Sabemos que la lactancia materna hasta los primeros 2 años e incluso los 3 aportan al recién nacido, al bebé, al menor, distintas vitaminas, anticuerpos, le ayuda obviamente con lo que tiene que ver la generación de glóbulos blancos para mejorar el sistema inmunológico y muchas otras cosas. Es por ello que el día de hoy vamos a abordar algunas patologías que pueden ir derivadas y las precauciones que hay que tomar en este primer bloque respecto al bebé y a la madre, y en el segundo bloque vinculado a lo que es también la salud oral. Para ello vamos a dar la bienvenida a nuestra primera invitada, representante por cierto de el SAR de Villa Alegre, es la doctora Diana Collazos. Diana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a abordar todo lo que tiene que ver algunas enfermedades que se derivan, algunas precauciones también que deben tomar las madres, en este caso, ¿no? Lo primero, ¿cuáles son las situaciones de riesgo que podrían interrumpir la lactancia materna? Ya, hay que considerar como primera medida que estas situaciones de riesgo dificultan la lactancia, pero no la imposibilitan, y por eso es importante tener bastante información y desmitificar toda esa información errónea que a veces recibimos de nuestras familias, de nuestros amigos y hasta del personal de salud que a veces no está capacitado para una buena consejería en lactancia materna. Entre los Como las situaciones de riesgo, podemos iniciar con los niños prematuros, ya los niños prematuros tardíos, los que nacen entre las 32 y las 36 semanas, son niños de mucho riesgo, ya que a veces se toman como a término porque son niños ya grandes y formados, pero que siguen teniendo bastantes complicaciones, ya como por ejemplo las hipoglicemias, la ictericia, por eso se hospitalizan, ya son niños que tienen mal acople, que son somnolientos, ¿ya? Y eso hace que a veces tienen desproporción de la boca y el pezón, ¿ya? Son bocas muy pequeñas para el tamaño del pezón de su madre, y eso hace que se dificulte la lactancia. También están los embarazos múltiples, los embarazos gemelares. Tenemos que tener en cuenta que las mamás, una mujer es capaz de producir suficiente leche para lactar a 3 niños, ¿ya? Para que crezcan sanos y fuertes con la cantidad de leche que ella produce. Entonces, los trillizos son menos comunes, pero sí hay embarazos gemelares, entonces esa mamá es capaz de lactar a esos 2 niños, ¿ya? Lo importante es que le demos información desde el control prenatal para que ella esté preparada para en la primera hora posparto poder lactar a sus niños de manera simultánea. También hay que considerar que estos niños suelen ser también prematuros, ¿ya? Tienen más riesgo de hospitalización, entonces estas mamás tienen que estar preparadas también para extraer su leche, para estimular constantemente la producción de la leche necesaria para lactar a esos 2 niños cuando vuelvan a su lecho. Otra de las situaciones que pueden poner en riesgo es el retraso en la lactogénesis, es decir, en la bajada de la leche que se da entre las primeras 24 horas. En pacientes que son diabéticas, obesas, mayores de 30 años, pacientes que han tenido edemas en su embarazo, ¿ya? Pacientes que han sido sometidas a estrés durante el parto o el posparto, entonces retrasan esa bajada de la leche y eso también puede dificultar la lactancia materna. Y la más importante es el mal incremento ponderal, es decir, un bebé que no aumenta de peso. En los primeros días del posparto los bebés bajan de peso, es normal, pero si bajan más del 10%, ¿ya? O si no logran recuperar ese peso entre los 10 y los 15 primeros días,
o si no sube más de 15 o 18 a 18 gramos por día, estos bebés se consideran con un mal incremento ponderal y eso los pone en riesgo y pone en riesgo la lactancia porque la madre siente que su leche no le alimenta al bebé, ya es un bebé que está bajando de peso, entonces ella se siente incapaz de alimentar a su bebé y eso va a condicionar la lactancia materna. Ahora, ¿qué signos vemos, por ejemplo, en un bebé con lo que son problemas de agarre? Aquí usted trajo un, un apoyo didáctico Ya. para poder explicarnos un poco respecto a ello. Ya, El bueno, mal agarre, ¿no? el mal agarre de los niños. Ya, en cuanto al mal agarre, los niños que presentan mal agarre, que son los signos de alarma, son bebés que son somnolientos, que hay que levantarlos para que lacten, ya, que no lloran, solo sollozan, no se ven deglutir, es decir, mientras succionan no se nota no se nota la deglución, ya, succionan pero no se ve deglución. Ya. Son bebés que no hacen la cantidad de posiciones comunes. Ellos tienen que hacer más o menos 4 deposiciones en las primeras 24 horas y o no hacen la cantidad de micciones, es decir, no orinan lo suficiente. Ellos deben mojar el pañal por lo menos 6 horas en los primeros, 6 veces en los primeros días. ¿Ya? Entonces, eso es uno de los signos de alarma que pueden determinarnos que está pasando, que están teniendo un mal agarre los niños. Y ¿qué? Lo que podríamos hacer o lo que hay que, como lo que hay que, la técnica para que ellos tengan un mejor agarre, entonces son, lo primero es despertar al bebé. Si el bebé está somnoliento, hay que despertarlo, hay que quitarle su ropa, ya hay que dejarlo en el pañal. Estimularle la barbilla, estimularle la planta de los pies para que el bebé esté despierto. La madre debe estar en una posición cómoda que le permita un control de la cabeza del bebé, ¿ya? Esas posiciones son varias, pero las más importantes son la posición de caballito, donde tenemos a nuestro bebé aquí frente a nuestro pecho con las piernas flexionadas sobre nuestra pierna, o la de la maleta de rugby, donde tenemos al bebé en transverso, ¿ya? Con su cuerpo hacia atrás, ¿ya? Y nosotros sosteniéndolo. Eso hace que tengamos un buen control de la cabeza del bebé y eso va a fortalecer, a mejorar el agarre en los bebés. Y cuando ya lo tenemos bien ubicado, lo más importante en la mama es, colocamos el pezón en la mejilla del bebé, ¿ya? Y eso va a estimular el reflejo de búsqueda, entonces él va a buscar el pezón, ¿ya? Cuando él busca el pezón, abre la boca y ahí debemos nosotros introducir el pezón y con la boca bien abierta, los labios bien vertidos, él va a agarrar y debe agarrar la mayoría de la aureola de la mamá. Su mentón debe estar pegado al pecho, ¿ya? Y por eso en la imagen vemos la mamá, el bebé agarrando bien con su mentón pegado al pecho y vemos otra imagen donde el pezón solo está agarrando el pezón. Eso es un mal agarre, pero si él logra acoplarse bien, está la areola bien cubierta y la carita del bebé pegado al pecho. ¿Ya? Perfecto. Ahora, esto se suele dar quizás más complicaciones en las madres primerizas. Sí, exactamente. Uno de los factores en el mal crecimiento ponderal en el mal agarre están determinados por madres primerizas que no han asistido a los controles prenatales, ya, que tienen una pobre red de apoyo, ya, que no han sido tanto familiar como de los servicios de salud, que no debería pasar, pero pasa, que a veces no hay una buena red de apoyo en el servicio de salud donde se pueda instruir bien a la madre de cómo debe ser el acople desde la primera hora posparto, porque eso es lo que va a determinar el éxito de la lactancia. Perfecto. Ahora, en el SAR de Villalegre, en este caso, ¿existen como
programas de acompañamiento en este proceso de la lactancia? En efecto, en el CESFAN, en el Centro de Salud Familiar, está el Comité de Lactancia Materna, que es al que pertenecemos la doctora Sánchez y yo, que está constituido por varios profesionales, nutricionistas, matronas, dentista, médico. Un equipo multidisciplinario, finalmente. Total. Donde se busca acompañar a las madres a través de la clínica de lactancia materna. ¿Ya? Esta clínica de lactancia materna se realiza en 2 tiempos. La primera es una evaluación, ¿ya? Y la segunda es un seguimiento que se hace. En la evaluación valga la redundancia, se evalúa todos los factores de riesgo de la madre, del bebé, del binomio, ¿ya? Y se llega a un diagnóstico de por qué la lactancia materna está en riesgo para posteriormente hacerle un seguimiento con las correcciones pertinentes, ¿ya? Estas derivaciones se hacen en el control de la diada, que es el control que se hace entre los 7 y 10 días por la matrona, o en el control de médico o posteriormente de nutricionista o enfermera, el control de niño sano, al mes, a los 2 meses. Ahora, con respecto a lo que es la inducción o reinducción en la lactancia materna, Ya. ¿A qué nos referimos con inducción? Ya, la inducción o reinducción, la reinducción se hace en mujeres que nunca han lactado, ¿ya? O que, por ejemplo, mujeres que van a lactar a su hijo adoptivo, ¿ya? Ya. El embarazo no es un condicionante para la lactancia, ya no es un prerequisito. Hay mujeres que pueden llegar a lactar sin necesidad de haber estado en embarazo, ya como las mujeres que van a lactar a sus hijos adoptivos, más o menos con un buen estímulo, alrededor de 2 o 3 semanas la mujer puede empezar a lactar, ¿ya? Se colocan a las madres suplementadores, que son unos aparatitos, unas bolsitas que van conectadas a unas sondas y ellas van conectadas al pezón, ¿ya? Y ese estímulo constante, por donde se llega la leche al bebé, y ese estímulo constante hace que después la mama sea capaz de producir la leche, ¿ya? Y eso pues son casos fortuitos, pero la inducción son esos momentos en los que la madre ha tenido que interrumpir la lactancia, ya sea porque hospitalización del bebé, por hospitalización de ella, ¿ya? Y tienen que volver a lactar después de un periodo largo donde el bebé no ha recibido donde no ha lactado. Y lo puede hacer a través de esos suplementadores también, ¿ya? Entonces, ella se extrae su leche y coloca a través de los suplementadores al pecho, el bebé succiona y ella puede seguir estimulando la producción de la leche y el bebé alimentándose. Ya este proceso de inducción es a veces difícil, ya porque necesita de mucho apoyo, necesita de una madre motivada porque es un proceso más o menos largo, necesita compartir mucho tiempo con el bebé, tener paciencia para que el bebé vuelva a estimular la producción de la leche al nivel previo a la interrupción, ¿ya? Porque cuando se interrumpe la succión, se interrumpe la producción de la leche. Entonces hay que volver a convencer a ese cuerpo de que necesita una buena cantidad de leche este bebé. Entonces para eso existen estos aparatos y es importante conocerlo porque en las clínicas de lactancia materna podemos enseñar, podemos acompañar en ese proceso, ¿ya? Hay suplementadores que se pueden hacer de manera casera, ¿ya? Con una jeringa y una sonda nasogástrica, entonces no necesitan ni siquiera comprarlo. En estos equipos de acompañamiento podemos entregarlos y tenerlos, ¿ya? Perfecto. Diana, ¿hay otras situaciones de riesgo para que se pare la lactancia materna? Sí, entre esas están las crisis transitorias que se dan alrededor de los 2 y los 3 meses, donde hay un bebé que está irritable, que baja la duración de la toma, ya más o menos a 5 minutos, ya,
pero empieza a pedir más leche. Entonces se reduce la duración de la toma, pero empieza a pedir comer más seguido y a la mamá le impresiona que el bebé está quedando con hambre, ¿ya? Entonces que no está siendo suficiente. Eso es realmente transitorio, dura alrededor de 3 semanas, se da entre los 2 y los 3 meses y hay que pedirle a la mamá paciencia, ¿ya? Porque puede ser que ese sentimiento de angustia y de miedo haga que ella reduzca su producción de leche. Así que hay que pedirle paciencia, que aumente la frecuencia de las tomas, que si el bebé está irritable trate de tranquilizarlo con otros estímulos y volverlo a poner al pecho, ¿ya? Y esperar a que pasen esas 2 o 3 semanas hasta que el bebé retome su ritmo normal de lactancia. Diana, ¿qué enfermedades o complicaciones pueden aparecer durante la lactancia? Mencionábamos que, bueno, se recomienda hasta los 2 años, un poco más, incluso la Organización Mundial de la Salud, el mantener la lactancia materna. Sin embargo, en la etapa de exploración de muchos niños ya a esa edad, a contar de los 2 años, comienzan a llevarse distintas cosas a la boca, lo cual también puede generar el traspaso quizás de infecciones. Cuéntanos un poco respecto a ello. Ya ves que las enfermedades se dan al inicio de la lactancia materna porque tienen más como factores mecánicos que involucran o que empeoran o que pueden alterar el agarre. Entre esas, el principal síntoma y lo primero que se presenta es dolor, ¿ya? La lactancia no debe ser dolorosa en exceso, ¿ya? El pezón sí es más sensible en los primeros 7 días de lactar, pero eso va mejorando, ¿ya? El dolor, ¿cómo se disminuye? Con un buen control prenatal para que la paciente conozca las técnicas de buen agarre, colocando al bebé a lactar en su primera hora posparto, ¿ya? Que debe tenerse en cuenta que el pezón no debe deformarse, ¿ya? El pezón no debe aplastarse durante la lactancia, sino que al terminar la toma, el pezón queda alargado pero tubular. Ese es como el principal signo que vemos de por qué puede estar produciendo dolor la lactancia materna, ¿ya? Porque hay un mal agarre y el pezón sale aplastado después de la toma, ¿ya? Si no hay tratamiento adecuado de ese dolor al lactar, se van a producir otras complicaciones como las grietas, por lo menos, ¿ya? Un pezón que por tracción, por roce constante se deforma, es un pezón que se va a empezar a agrietar. Las grietas pueden ser superficiales, ¿ya? Que son esas grietas que son dolorosas pero que no sangran, ¿ya? Hay que tratarlas a tiempo para que no se vuelvan profundas, para que no se compliquen. Y lo primero que se debe hacer es aumentar la frecuencia de las tomas, ¿ya? Eso es lo más importante. A veces hay que estimular el reflejo de eyección, es decir, hay que estimular la mama antes de colocar al bebé a lactar para que cuando el bebé llegue empiece a tomar, entonces le salga directamente la leche, ¿ya? Eso hace que disminuya la tracción que el bebé debe hacer para lactar. Si la aureola está muy tensa, que a veces pasa, la aureola se pone muy tensa cuando la mama está muy congestiva, hay que estimular el reflejo de eyección para que salga un poquito de leche y esa aureola se ponga más suave y el bebé pueda acoplarse mejor. Lo más importante es no usar ungüentos, ¿ya? Los ungüentos cicatrizantes producen humedad y empeoran, no deja que cicatrice. Y además de eso, esos ungüentos deben retirarse antes de poner a lactar el bebé. Y cuando los retiramos, nos estamos llevando las células, el tejido cicatrizal que se estaba formando ahí y no vamos a dejar sanar, ¿ya? Que sí se puede usar y que sí está avalado es el ungüento de lanolina, ¿ya?
que es 100% natural, ¿ya? Y no se debe retirar antes de la lactancia. Ah, ya. También otra cosa que se usa es la propia leche materna. Después de lactar, se unta la leche materna en el pezón, se deja secar y también tiene sus efectos protectores, ¿ya? Y el agua de matico, como recomendación de la abuela. El agua de matico bien lavado se coloca y si no produce ninguna reacción alérgica, es decir, si no se pone roja la mama, si no pica, si no duele, se puede seguir usando, ¿ya? En cuanto a las grietas profundas, estas sí nos complican un poco porque es como la única indicación que tenemos de las patologías de la mama que implica suspender la lactancia, ¿ya? Entonces se suspende alrededor de 2 o 3 días para que esa grieta logre cicatrizar. No pasa de eso, ¿cierto? No, no de 3 más de días 2 o 3 días. La mamá debe extraerse la leche, ¿ya? Con un extractor ya sea manual o eléctrico, cualquiera de los dos sirve y funcionan igual. Para tratar de que esa grieta cicatrice. Ya esa es como la única indicación. Debe estar vigilada por el equipo de salud porque vamos a retirar la lactancia materna 2 o 3 días. Entonces hay que enseñarle a suplementar, a usar el suplementador al dedo, ya ese mismo suplementador que teníamos al pecho, esa sondita que se pegaba en el pezón, se puede pegar al dedo, ya, y darle a través de ese suplementador la leche. ¿Por qué? Porque el uso de las mamaderas daña el proceso de succión, ¿ya? Entonces tenemos que evitarlos al máximo y por eso es que es bueno estar acompañados para saber cuál es la mejor técnica, ¿ya? Entre las otras patologías y cuando estas grietas no cicatrizan, hay que pensar en las infecciones por hongos y por bacterias, ¿ya? La micosis, la infección por el hongo, nos da una característica y es que el pezón y la aureola se ponen rosados. Ellos no son rosados, son cafés, así que si se ponen rosados, algo anda mal. Es un dolor bastante urente, o sea, quemante, es intenso, es profundo el dolor que produce la micosis y puede aparecer en el bebé unas lesiones blanquecinas en los labios, en la lengua, ¿ya? Esos son signos de infección por hongos en el pezón y debe ser tratado con algunos antimicóticos ya formulados por el médico y como recomendación especial hay que lavar absolutamente todo lo que tenga contacto con la aureola o el pezón y con la boca del bebé, chupetes, juguetes, pezoneras, extractores, todo eso tiene que quedar muy bien lavado para no perpetuar la infección, ¿ya? ¿Eso también se conoce como candidiasis? Eso, la candidiasis oral, ¿sí? Perfecto. Que se da, bueno, es la Candida albicans el causante más común de esa infección. Otra de las patologías que podemos abordar es la congestión mamaria, que se da entre las 24 y 48 horas. ¿Ya? Que son mamas muy tensas y duras que dificultan la lactancia porque la areola se pone muy tensa, ¿ya? Entonces, entre las recomendaciones está eso, descongestionar la aureola para que el bebé pueda empezar a lactar, aumentar la frecuencia de las tomas para que logremos evacuar. Se puede usar compresas tibias para que mejore el flujo de la leche y después de la toma se pueden usar compresas frías o repollo frío, hojitas de repollo, también por su acción antiinflamatoria es positiva y se puede usar en la casa, ¿ya? La más conocida de las patologías por los pacientes es la mastitis, ¿ya? Que es la inflamación de la mama, la infección por bacterias, ¿ya? Que puede estar relacionado por algunas grietas, ¿ya? Que por ahí entran los microorganismos, ¿ya? Pero que hay que tener especial cuidado porque no todas las induraciones de la mama implican una mastitis y por eso deben ser diagnosticados por un médico, ¿ya? Las mastitis tienen un componente
sistémico, es decir, producen malestar general, ¿ya? Producen fiebre, ¿ya? Producen escalofríos, ¿ya? Y en la mama se ve un área roja, ¿ya? Congestiva, dura, dolorosa, caliente, ¿ya? No hay que suspender la lactancia materna, es más, hay que poner al bebé a lactar más, ¿ya? Se inicia vaciando la mama afectada para que salga toda la leche, ¿ya? Y se usan antibióticos, reposo, las compresas frías, que también nos pueden ayudar, ¿ya? Y por último están la obstrucción de los conductos. Hay algunos conductos aquí que se pueden obstruir y que causan esa misma induración de la mastitis, pero sin los signos de malestar general que tiene esta otra infección. No necesita antibióticos, solo masaje, ya, extracción, aumento de la toma, compresas frías, el repollo, que también nos puede seguir funcionando aquí. Disminuir el consumo de las grasas saturadas, también se ha visto que ejerce un efecto positivo y previene que se obstruyan los conductos. Y eso en general en cuanto a las patologías que pueden afectar. Perfecto. Diana, la última consulta. Con respecto a la ingesta de medicamentos, suele siempre los folletos de los medicamentos que no es recomendables para nodrizas, madres que están en periodo de lactancia o en periodo de embarazo, ¿pueden afectar al bebé el traspaso, ¿no?, de los nutrientes a través de la leche materna, la ingesta de algunos medicamentos? Por supuesto, hay muchos medicamentos que traspasan la barrera y salen en la leche materna. Por eso siempre cualquier medicamento que se vaya a tomar durante la lactancia materna debe estar indicado por un médico. Por ejemplo, los descongestionantes que se usan como antigripales pueden producir somnolencia en el bebé y disminuir el agarre, el acople, producir un mal incremento ponderal. Después el bebé no aumenta de peso porque ha estado somnoliento. Pero sí, todos esos medicamentos deben ser primero formulados por un médico que tiene obviamente el conocimiento de qué puede pasar a la leche materna. Hay algunos que pasan, pero no causan mayores efectos en los niños. Hay algunos medicamentos que necesitan ser dados y que a riesgo o beneficio hay que darlos, a pesar de que pasen al bebé y le puedan causar algunas molestias, como algunos antibióticos que pueden causar diarreas en los niños. Pero en general eso es lo más importante, que no sean autoformulados, que sean indicados por un médico. Perfecto. Diana Collazos, doctora representante del estamento médico en el Comité de Lactancia Materna del CESFAM Villalegre, quien nos conversaba sobre algunas patologías y problemáticas que suelen presentarse tanto en la madre como en el bebé, en este caso durante el periodo de lactancia. Diana, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros, 16:28, vamos a una breve pausa. Vamos a seguir con esta temática, pero ahora, en el segundo bloque, respecto a lo que es la salud bucal. Pausa y volvemos.